Mis amados, si cada uno de nosotros tuviéramos que elegir un vaso o una pieza de vajilla que represente nuestra vida, seguramente elegiríamos ser vasos de metal, fuertes, duraderos, o ser piezas de una vajilla de lujo, de la mejor porcelana, adornados con incrustaciones de oro o pintadas a mano con preciosos paisajes y dibujos. Pero ¿sabes? El Señor no quiere que sus hijos seamos piezas de colección. No quiere cristianos de museo. No quiere cristianos de exhibición. Él quiere que sus hijos sean útiles. Mirá al que está a tu lado y decile: Dios quiere que seas útil. Dios quiere que seas útil, mi amado. Pero ser útil para su reino. Por eso Dios necesita que todos comprendamos que somos vasos de barro, en los cuales Él ha depositado un gran tesoro. Y ese tesoro es su misma presencia. Pero ¿por qué vasos de barro? ¿Por qué vasos de barro? Y la respuesta nos la da la parte final del verso 7, que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dios no comparte, mi amado, su gloria con nadie. Él quiere que su nombre sea exaltado, que la gloria, la honra, la alabanza sea solamente para Él, por medio de tu vida, de mi vida. Tenemos que comprender que en el reino de Dios todos somos vasos de barro. ¿Amén? No existen cristianos que son vasos de oro y otros que son vasos de porcelana o del más fino cristal. Todos somos barro. Y no podemos tener un concepto superior de nosotros mismos. Pablo habla de esto allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 3, en donde dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo, con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Somos vasos de barro. Y tenemos que tener muy claro en nuestra vida que nuestro Dios no puede usar la vida de cristianos que se creen superiores, que se sienten más valiosos que los demás. Él quiere que nunca olvidemos lo que somos. Somos vasos de barro. ¿Qué somos? Vasos de barro. ¿Cuáles son entonces las características de los vasos de barro? Los vasos de barro en los tiempos bíblicos tenían algunas características que nos hacen comprender por qué el Señor nos compara con ese utensilio, un vaso de barro. Y esas características nos hacen entender a nosotros la importancia de ser vasos de barro para nuestro Dios. Y la primera característica es que eran los que se utilizaban todos los días. Lucas 9:23 dice: dirigiéndose a todos declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Seguramente en nuestras casas hay vasos y piezas de vajillas que solamente se usan en ocasiones especiales. Yo recuerdo a mi suegra, y mi esposa ha continuado con esa costumbre de utilizar la mejor vajilla cuando se festeja algo especial. Y los demás días pasan guardados en el mueble, sin ser utilizados, solamente esperando fechas importantes para ser utilizados. Pero ¿sabes? Los vasos de barro eran los vasos de uso común, de uso cotidiano, el de todos los días. Es decir, que los usaban para todo, todos los días. No eran para ocasiones especiales, sino
que eran los vasos que se utilizaban en las casas de aquel tiempo todos los días. Y de la misma manera, entonces, el Señor quiere recordarnos que nosotros, los cristianos, somos vasos de barro. Es decir, que nuestra vida está al servicio del Señor todos los días. No solamente cuando llega el domingo. No solamente cuando llega el día en el que nos corresponde servir en nuestro ministerio, servir en el culto. Los vasos de barro comprenden que nunca han hecho demasiado para Dios. Y también comprenden que a pesar de todo lo que tengamos que hacer, no dejamos de ser vasos de barro. No importa la tarea, no importa la importancia humana que se le puede dar a cierto servicio, vos seguís siendo vaso de barro. Como lo dice Jesús allí en Lucas 9:23, todos los días tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, ir en pos de Él y seguirle. La segunda característica es que son los que se usan para cualquier tipo de persona. Mateo 25, del 35 al 40, viene a colación justo lo que leyó también Mónica. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y muchas veces, iglesia, cuando una persona que no conocemos, un indigente, un desconocido, llega a nuestra casa a pedir agua para beber, ¿en qué tipo de vaso se lo servimos? Seguramente la mayoría de nosotros no busca el mejor vaso. No busca ni siquiera el vaso de vidrio más sencillo, sino el vaso más gastado, el vaso de plástico que nadie usa, el vaso que nadie quiere usar en la casa. Ese vaso es el que nuestro Dios quiere que nosotros seamos. Cada uno de nosotros tiene que ser ese vaso que le sirve a todos sin excepción, al menesteroso, al indigente, al necesitado. El Señor quiere que estemos dispuestos a servir sin hacer acepción de personas. Santiago 2, 8, 9, en la versión Reina Valera dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, favoritismo lo traduce la Nueva Versión Internacional, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El Señor quiere que cada uno de nosotros sigamos su ejemplo y nos quitemos el manto de vanidad, nos quitemos el manto de la soberbia, de la altanería, de la vanagloria, y nos ciñamos la toalla de la humildad, el del servicio a toda persona sin favoritismo, sin excepción. Jesús da el ejemplo de esto. Allí en el Evangelio de Juan 13, 2, 5 dice: llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Ese era el ambiente, la atmósfera, el entorno que había en ese momento. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Y más adelante en Juan 13, 14, 15, Jesús dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo
he hecho con ustedes. Iglesia, sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos su ejemplo. Ciñamos la toalla de la humildad a nuestra cintura. La toalla del servicio a toda persona sin excepción, como vasos de barro que somos. La tercera característica es que son los que no ofrecen solamente su utilidad, sino que dan todo lo que tienen. Isaías 6:8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pronunciar esta frase, mi amado? Aquí estoy, envíame a mí. Los vasos de barro no pueden ofrecer belleza, pues son toscos, rústicos, sin atractivo externo, sin atractivo alguno. Ni tampoco pueden ofrecer dureza o durabilidad, porque son vasos frágiles y débiles. Solamente el vaso de barro puede ofrecer una cosa, y lo que ofrece es su utilidad de todo lo que tiene. Así también nosotros, mi amado, quizás materialmente no tengamos nada que ofrecer al Señor. Quizás no tengamos ni mucho conocimiento bíblico o mucha experiencia ministerial. No podemos ofrecer perfección porque somos pecadores y llenos de debilidades. Pero al igual que un vaso de barro, sí podemos ofrecer nuestra vida misma para ser utilizada por el Señor. Los vasos de barro son como aquella viuda que estuvo dispuesta a entregar a Dios todo lo que tenía. Lo único que tenía. Marcos 12:41 lo cuenta así: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó las moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús está viendo tu servicio. Jesús está viendo lo que pones de ti al servicio de Él. Hagamos que nuestro Dios diga de nosotros lo que dijo de la viuda. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque echó todo lo que tenía. Vos, mi hermano, estás llamado a echar todo lo que tenés, porque para eso te ha llamado el Señor. Para eso te compara con un vaso de barro. Quizás no tengas fortaleza, no tengas belleza, aún seas despreciado quizás por todos, pero yo quiero que mi Dios el día de mañana me diga que Juan echó todo lo que tenía para mí, para mi obra, para mi reino, para mi iglesia, para mis hijos. Amén. La cuarta característica es que son los más menospreciados por el mundo, pero los más valorados por el Rey de Reyes. En 1 Corintios 1, Pablo escribe en el verso 26 en adelante: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto, lo necio, traduce la versión Reina Valera, lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. A mí realmente, si me llamás tonto,
me dibujas una sonrisa en mi rostro. Seguramente un simple vaso de barro, frágil, sin atractivo, no estará en las vitrinas de los reyes de este mundo, no estará en las cenas de gala, no estará en los grandes eventos de lujo de este mundo. Pero qué hermoso, qué maravilloso es reconocer que siendo nosotros simples vasos de barro, estamos en el mejor lugar que alguien puede estar. Y ese lugar es en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y esto no es por nuestra excelencia, ni por nuestros méritos, o por un premio a nuestra vida. Esto es simplemente porque los ojos del Señor nos vieron con amor. Dios te ha visto con amor. Y todo lo que hace por ti, todo lo que te bendice, todo lo que te cuida, todo lo que te prospera, lo hace no por tus méritos, lo hace por amor. Isaías, y ya termino con esto, vaya pasando adoración, por favor. Isaías en el capítulo 43, verso 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. La versión NBI lo dice: porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, yo te amo, dice el Señor. Yo te amo, dice el Señor. ¿Sabes? Somos quizás un feíto y rústico vaso de barro, pero a los ojos de nuestro Señor somos lo más hermoso y en las manos de Él lo más útil.